dessa explanação ou dessa informação do Coach Uma, se ainda tem alguma coisa para acrescentar, Coach Uma, está à vontade. Se não tem, eu vou então passar a palavra ao preletor de hoje. Deixa eu só fazer recordar que a esta semana estava combinado que seria o professor Fábio, queria então falar também do trabalho da força na formação, e que em função das atividades, muitas atividades que ele teve durante a semana, sentiu-se um bocadinho apertado para apresentar hoje. Dali então, o meu amigo cubano, sempre disponível, sempre preparado, foi solicitado a hora e ele não vacilou. Para então juntos começamos a tratar de nos organizarmos no sentido. Não pode ser. Para então junto começamos a nos organizar no sentido de fazermos uma coisa bonita. Denis, obrigado por aceitar esse momento. Obrigado por reagir positivamente ao nosso convite em cima da hora. Dizer então que está entregue. Denis, a palavra é toda tua. Agora vou começar a falar também muito. Vou imitar o professor Felipe nas reuniões da ATA. Brincar. Vamos lá, Denis. Boa noite mais uma vez, colegas. Muito obrigado por estar aquí en este encuentro. Agradecer a Doca por el convite. Fue un convite que, como él le fala, llegó sobre la hora, mas nada, no hay problema. Uno siempre está disponible, siempre para ser útil, para ayudar al crecimiento de nuestra jugadora y en esos movimientos futuros del club. Y entonces estamos aquí. Déjame empezar a compartir el tela. Solo un minuto. Estamos aquí. ¿Están a ver ahí la tela? Estamos sim. Ok. Estamos a ver a tela, estamos a ver, sim. Ok, perfecto. Entonces, le estábamos hablando de que estábamos aquí más una vez para trabajarle en función de lo que queremos en los futuros, ¿no? Entonces, hacer una explanación sobre el tema de que es muy, muy importante, porque a veces nos centramos mucho oleando los seniors, las selecciones nacionales adultas, más es que hacemos un poco lo que es la iniciación deportiva, que es lo más importante porque es el inicio. Y si bien lembramos, el handebol es como una espiral. Você siempre va por el mismo punto y volta por el mismo punto. O sea, aquello que estas crianzas comienzan a desenvolver en edades tempranas es aquello mismo que la van a hacer cuando sean seniors, que han pasado tantas veces por ese lugar que le permite perfeccionar aquello que en un inicio fue presentado para él. Entonces vamos aquí hoy a hablar sobre el tema de iniciación deportiva, que hoy escogí muy pertinente para todos partilhar ideas y llegar a aprender un bocado más de vosotros y vosotros. De hecho, esperar aquí que salga como quiero presentar. Ok, perfecto. Vamos lá. Entonces, no voy a hablar mi nombre porque ya todos nos conocemos y estamos prácticamente, como fala Doca, en familia. ¿Qué tenemos como iniciación deportiva? Es un tema muy pertinente en nuestros días. Para poder hablar de iniciación deportiva tenemos que conocer los conceptos de lo que es iniciación deportiva. Yo aquí tengo los conceptos mucho más amplios, ¿no? Para dar una idea general, más yo preferí simplificar. ¿Dónde? En esta diapositiva, falando que iniciación deportiva por la parte metodológica es la formación de individuos que nos conlleva a una educación integral con aspectos cognitivos que baseándonos en un perfil lúdico que a través de ese perfil vamos a generar autonomía sobre el jugador, que no sabemos aquí que es muy importante la autonomía de cada jugador de cara a lo que es el handebol en sentido mundial. Entonces vamos a ir pasando. Aquí tenemos una sinopsis de aquello que es el beneficio de la iniciación deportiva a edad temprana para las crianzas. En el primer aspecto, integra a la crianza
no mundo social, puesto que este compartirá con diversos niños en cualquier deporte practicado. Como segundo aspecto, se aprende a respetar normas, que es muy importante a esta edad. Puede que ayude a que el niño deje de ser tímido si lo es. Crea una afección en el niño para ayudar a los demás, olvidándose el individualismo. Le enseña a cumplir con determinadas responsabilidades. Entonces, aquí estamos inculcando responsabilidad en la crianza. Desarrolla su capacidad motora. Promueve la higiene, el cuidado del cuerpo y la salud. Crea el surgimiento de costumbres, o sea, los hábitos de hacer deporte y de muchas cosas más. Puede ser una manera de corregir al niño de probables defectos físicos, si es que lo tiene. Entonces, hay algo muy importante, que ¿con quién nos vamos a encontrar en este proceso? Uno, los niños, que para todos es el eslabón más importante en este proceso. En el segundo aspecto, tenemos los padres de la crianza, que son muy importantes porque muchas de las veces son los padres los que de una forma u otra incentivan a la crianza a practicar deporte. Más, no como entrenadores, tenemos la responsabilidad de educar a esos padres. ¿Por qué? Porque muchas veces esos padres fueron deportistas, o en una fase etaria de su vida quisieron practicar deporte y no consiguieron. Y a veces tiran su ozono y ponen en la crianza. Y a través de eso muchas veces meten mucha presión en la crianza. Entonces quieren que de edades tempranas las crianzas viren cracker, o quieren que las crianzas jueguen una posición específica. Y no, todos sabemos que en esa fase nada de eso es posible. Entonces no tenemos que educar a los padres, porque también muchas veces los padres influyen en nuestro trabajo. A veces nosotros hacemos algo que para nosotros es lo que lleva en determinada ocasión los niños, y los padres dicen que no está cierto, que tiene que hacer esto, porque tenemos muchos padres que son entrenadores de tribuna. Los árbitros, que es otro rol más muy importante. ¿Por qué? Porque nos como entrenadores tenemos que tener aquella educación con respecto a los árbitros. Bien cierto es que tenemos árbitros ruidos, tenemos árbitros bons y tenemos árbitros muy bons. Más también si oleamos, tenemos entrenadores ruidos, tenemos entrenadores bons y muy bons. Entonces, tenemos que ser respetuosos con los árbitros, ya que la imagen que nos pasemos para los árbitros delante de los jugadores es la misma imagen que esos pequeñas crianzas van a acatar y van a respetar también a los árbitros. La otra parte más importante en este proceso es las instituciones deportivas, que estas instituciones son las que marcan el desenvolvimiento, nos fornecen con material básico, bola, para que todo este proceso sea muy importante. Aquí, otra parte, los profesores o entrenadores tenemos que ser profesionales en aquello que estamos a hacer con las crianzas. O sea, si vamos a estar en este deporte, en este contexto, tenemos que nos documentar, tenemos que nos preocupar por crecer cada día más, no fijar solamente con lo básico y pasar cosas básicas para los jugadores. Y no por último, menos importante, es que os puso aquí porque agosto es las redes sociales y los medios de comunicación. Si hoy sabemos que el fútbol tornóse muy popular, es debido a que si usted olia en todas las televisoras, en todas las redes sociales, el material que más nos encontramos es material de fútbol. Usted va a las redes sociales y lo mismo, tengo una foto de Messi, de Cristiano, de Neymar o cualquier otro crack en los momentos del fútbol, ya sea en polémica, no elogio, mas siempre están en las redes sociales y todo el mundo están que se definen por un grupo o por otro. Y otro muy importante es los medios de comunicación, que siempre están a bater ahí en la tecla de fútbol. Si nos, como organización o como deporte, tuviéramos esa posibilidad de estar siempre en las redes sociales, siempre en los medios de comunicación, con un campeonato mucho más largo, mucho más intenso, con mucha más calidad, he hecho que hoy nuestro club no tuviera espacio para tantas crianzas que estuvieran batiendo nuestra puerta de creer y querer tornarse como Albertina Casoma
como UTA. ¿Por qué? Por la popularidad de que va a gozar en nuestro deporte, no solamente en el ámbito provincial, sino en el ámbito nacional o internacional. Pasando eso, vamos entonces a caracterizar de aquello que estamos hablando. ¿Por qué? Porque para saber de deporte tenemos que conocer. Existen dos, no, normalmente existen tres clases o tipos de juego deportivo, mas yo falo que son dos porque la tercera es un juego más normal. ¿Qué? ¿Cuáles son estos tipos de juegos? Son aquellos juegos psicomotores, que están, este tipo de juegos englobamos a todos aquellos juegos en lo que no se necesita que exista una interacción con otros participantes. O sea, son juegos que son capaces de desenvolverse por ellos mismos, no precisan un oponente. Dentro de otro grupo de juegos están como la natación, el atletismo, la gimnasia deportiva. El otro grupo es cuál, que este es el que vamos a referirnos hoy, el juego de sociomotor. El juego sociomotor son aquellas que requieren de una persona para practicarlo. O sea, en solado no somos capaces de practicar ese deporte. Dentro de esta clasificación encontramos nuestros deportes, el handebol, el básquet, el fútbol, boxing, esgrima, etc. Mas en este grupo de deportes sociomotores podemos encontrar deportes individuales más que su participación también permita ser practicado no colectivo. O sea, dentro de este último grupo de deportes sociomotor existen cuatro blocos. El primer bloque se encuentra los deportes de blanco y diana, que allí se encuentran este tipo de deportes. Bueno, vamos a continuar porque no es muy... En el segundo grupo están aquellos de bate y campo. En el tercer están de cancha dividida, que están los de redes y muros. Divididamente, que allí entra el voleibol, el tenis, etcétera. Del otro lado entra frontón, uno muy conocido en España y en Cuba. Y en este último bloque, que para mí es el más importante porque hacia ese vamos a centrarnos hoy, es los deportes de invasión, que ahí es donde ficamos nos. Ahí fica el fútbol, fica el handebol, fica el basquete, el hockey y el rugby. ¿Cuáles son las características lógicas de los deportes de invasión? Poner en contacto a dos equipos en un terreno compartido con cooperación, oposición, con la finalidad de ganar puntos y evitar que el otro consiga mediante la posición de desplazamiento de un objetivo móvil. O sea, un balón o si es un deporte, no sé, medio que utiliza aquel deporte, hasta la meta de portería del equipo contrario. Cada equipo divide roles cuando hablamos de dividir roles, es un equipo defiende, el otro ataca y así dividen los roles de defensa y ataque para lograr este dominio del móvil en el territorio del contrincante de manera efectiva. Aquí vamos a hablar de los principios tácticos ofensivos de los deportes de invasión. Aquí tenemos uno de conservar la iniciativa mediante la posición. El segundo es avanzar con el móvil y evitar el terreno, aquello que ya habíamos visto. Y el tercero sería conseguir el alcance de los objetivos de la meta y marcar. Para no hablar de este cuadro todo, porque tiene muchas circunstancias, vamos a hablar solamente breve. Como aquí, no en ataque es el quién, el cuándo, el por qué y el cómo y el qué siempre están presentes. A quién paso, cómo pasar, qué tipo de pases realizar. Son preguntas que siempre están presentes en los deportes de invasión, donde estamos que todas estas preguntas siempre las tenemos en nuestro handebol día a día. En el segundo bloque de principios tácticos más defensivos es mismo recuperar la posición del móvil, o sea, balón, apoderándose de él y contraatacando. O sea, aquí se traduce una transición de defensa a ataque. En el segundo bloque tenemos evitar la invasión, o sea, evitar la invasión obstaculizando la progresión a nuestros objetivos. O sea, a medida de la defensa vamos a interponernos entre los objetivos del equipo rival, o sea, que es marcar gol y el portador de la bola o del medio. Evitar la puntuación progresiva
aquí, para no detenernos mucho en este tema, vamos a volver a lo mismo. Aquí nos ataque con balón, dónde colocarme, dónde debo defender, cómo hacer más difícil la posesión del rival, qué tipo de marcaje realizar, al hombre o al espacio, cómo debo marcar, cómo cuidar más en consecuencia del área de meta o fuera del área. Para eso es más o menos un resumen de todo esto que vemos aquí, que es un cuadro bastante extenso. Aquí tengo dos ejemplos de deportes de invasión. Esto es un deporte que se puede aplicar perfectamente en cualquier entrenamiento, donde todos los niños compiten por un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pasarse la bola entre sí y lograr que esa bola bata nocones que están nochados. O sea, a medida que un equipo gana la bola, pasa a contraatacar y el otro equipo pasa a hacer la defensa. Aquí tenemos todos los conceptos del deporte: defender, atacar y cuidar los espacios. En esta otra cambiamos, es el mismo objetivo, pero cambiamos el medio. Ya no es bater en un cone. Ahora el objetivo es que la bola llegue a aquel jugador que está posicionado fixo y entregarle la bola a él. Eso nos representa un punto o un triunfo, depende de cómo medamos en la medida de entrenamiento. Aquí hay algo muy importante, que permítame hacer una pausa aquí, que es que si en esta fase no debemos prohibir a los jugadores hacer defensa brusca y hacer falta. No. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo aquí es que la bola circule para incentivar a los jugadores a interceptar bola, al jugador que tiene bola a desmarcarse para buscar espacio, al jugador que está sin bola intentar llegar a ayudar a acompañar a su colega, y en la defensa obligar al jugador defensivamente que tenga mucha más movilidad en la fase de la defensa. O sea, como no puede hacer falta, tiene que estar constantemente en movimiento. Esta fase de evolución del deporte de invasión tiene 3 fases iniciales que son muy importantes. La primera fase es la fase del control del balón. ¿Qué acontece en esta fase? El niño no entiende nada de lo que es el juego colectivo. Él solo busca la posesión del balón. Él solo quiere procurar la bola. Y nuestro objetivo es que pasar de la posición individual, pasar a la posición individual a la posición colectiva. O sea, situación de desmarque, marcaje sin el balón, no orientada hacia la portería, que obliguen a relacionarse con los compañeros como único camino para conseguir el éxito. O sea, nuestro objetivo es que ellos tengan que comunicarse como compañeros, el trabajo en equipo. Las subbases son fases que debemos hacernos para plantear los ejercicios. Si conseguimos pasar el balón sociño, si conseguimos mantener el balón con mi compañero, si conseguimos mantener el frente de mis adversarios y consigo mantener el base con mis compañeros frente al adversario. O sea, ya en la fase de juego. Ya todos estos aspectos son muy importantes en la subfase. Aquí tenemos un pequeño vídeo donde nos llamamos el efecto de la banana. Cuando usted tiene una banana, usted la tira donde hay un grupo de macacos y todos van a ir a pelear con la banana. O sea, es lo que acontece aquí. Ninguém quiere saber de ninguém. Todas quieren, vamos una vez. Todas van por la bola, ya, ok. Y el objetivo de ella es la bola, no pasa ninguém y intentar rematar. La segunda fase de evolución es la fase de progresión con el balón. O sea, ya pasamos de tener el pensamiento individual a progresar con uno de nuestros compañeros con la bola. O sea, el niño no tiene, es prácticamente la situación inicial de las dos primeras son iguales. El niño no entiende, situación colectiva. Ok, todo eso prácticamente se mantiene. Objetivo, pasar de la posición individual del balón a la colectiva. Ok, situaciones, todo prácticamente se mantiene igual que la primera. Igual, las subfases son las mismas. Y aquí vamos a un pequeño vídeo donde ya vemos que la jugadora consigue progresar con la bola y aquí al tener una defensora pasa para que la colega pueda rematar. Vamos a ponerlo una vez para conseguirlo ver, porque sé que de aquel lado el vídeo no está corriendo como yo está corriendo en mi ecran.
Ok. Y ahora sí llegamos a la tercera fase, que es la fase de estructuración. ¿Por qué la fase de estructuración? Porque ya ellas van ya un poco más estructuradas a la hora de hacer los movimientos y el ataque. Características general, diferencial, ya son características diferenciales del deporte. Ya aquí tenemos que ver más cosas de lo que es el deporte colectivo. Situación, el juego tiene una gran variabilidad de recursos motrices, a lo que harán que dotar de grado de complejidad de distintas técnicas del deporte en concreto. Objetivo, estructurar las bases necesarias para preparar al jugador para la práctica de deporte de invasión. Aquí tenemos otra fase, que vemos que ya ellas van bajando la bola a partir de pases y cada una va más o menos orientada hacia la baliza y procurando espacio, buscando jugadoras que estén desmarcadas, que estén sociñas para no haya problema en el pase. Ok, perfecto. Aquí es muy importante para los entrenadores en esa fase etaria. ¿Por qué? A veces las personas achan que trabajar con la base es muy fácil. Y yo les puedo hablar que no lo es, porque precisa tiempo, precisa preparación. Y usted tiene que saber a qué es lo que usted está haciendo. No es que olíe un treino del coach Catito, del coach Fernando, del coach Doca, coach Chuma, coach Danilo, y ve aquel ejercicio, no, y voy a hacer con mi crianza. No, son dos cosas muy diferentes, porque la fase etaria de cada una es muy grande, muy grande. Entonces, aquí, cada vez que tengamos la oportunidad de trazar en un ejercicio, tenemos que tener presente mínimo estos principios. El ejercicio tiene que ser divertido, la crianza tiene que divertirse. No puede ser aquel ejercicio que la crianza fica desmotivada y no. Tiene que ver tiene que competir, tiene que tener competitividad. No sabemos que el ser humano es muy competente y los adultos ainda más. Tratar de crear de hacer amigos. Ellos tienen que hacer amigos entre ellos mismos, ¿vale? Otra estrategia en eso tiene que ser dominar las habilidades. Entre nuestras estrategias, ellos tienen que estar presentes. La otra, para poner en forma, o sea, formar jugadores. Y que los jugadores ya de edad temprana comiencen a experimentar lo que es la excitación, aquello de controlar los impulsos y controlar aquellas cosas. Lo muy más importante que esto oísten aquí, yo acho que es esta aquí. Comprender el juego. Nos tenemos que, aquí tengo un problema, puse juego, que a veces queremos hacer algún tipo de ejercicio, más no tenemos el dominio de aquel ejercicio que estamos tentando hacer. O sea, no para pasar un ejercicio a crianza, a jugadores determinados, no, primero tenemos que dominar y comprender ese ejercicio. Eso nos va a esclarecer mucho a la hora de nos transferir ese ejercicio a los jugadores. Entonces, primero tenemos que comprender aquello que estamos haciendo y cómo vamos a comprender. Tenemos que estudiar más, tenemos que planificar, tenemos que dedicarle tiempo a aquella tarea que estamos haciendo en ese momento. Y así vamos a conseguir transferir esa experiencia a los jugadores. Aquí es una posible progresión metodológica de la cual yo me baso y es como yo trabajo. O sea, en la fase inicial, modelos horizontales. Basarnos en qué? Formación inespecífica, nada específico. Desarrollo de patrones de motores básicos, capacidad perceptiva y concepto de la lógica del deporte. Después, más encima, cuando la crianza tiene entre 9 y 10 años, vamos al modelo vertical, que es iniciación de los deportes a partir de identificación de necesidades técnicas y tácticas. Y ya encima vamos a entrarnos en lo que es el concepto de mini deporte, que con conceptos técnicos y tácticos y lógicos motrices, desarrollar la motricidad específica del deporte. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Con una estructura, comenzando siempre de lo simple a lo complejo. Siempre, de lo simple a lo complejo. Y en la metodológicamente, de lo global, vamos a llegar a lo específico. O sea, primero tenemos que ir de lo global
empezar por la globalización y después vamos a la especificación. Aquí tengo unos vídeos, más voy a intentar seleccionar aquellos que quiero pasar para que no pasen todos. Déjame a ver este vídeo. Aquí no estamos oleando un juego en un área muy pequeña para ella. Y a medida de lo que la están haciendo en ese show, no vamos a identificar qué es lo que más tenemos que planificar en nuestros treinos, en nuestra tarefa diaria. Tenemos que, si tenemos que, no, espérate, veo mucho problema, no pase, hacemos más ejercicio vaciado, no pase, no dribbling, y entonces vamos a ir caracterizando aquello que es nuestra planificación de nuestros treinos. Aquí ya vemos ya que a través de los juegos, él las consigue percibir el espacio donde desmarcarse, donde atacar. Aquí vemos como ya él desarrolla motricidad. Él hasta hacer un lanzamiento en apoyo, el cual nunca enseñé más a través de los juegos colectivos y diarios. Él la consigue percibir ahora que la baliza no tiene ninguém y consigue rematar. O sea, eso es lo importante de los juegos, que la crianza se sienta siempre representada. Esto aquí es un ejemplo práctico. En la fase de motriz inespecífica, ¿qué podemos enseñar a la crianza? A pasar, a moverse, brincar, cosas simples. Aquí tenemos un ejercicio donde ellas están aprendiendo a pasar y moverse. Porque es muy importante a la hora de no seleccionar ejercicios, tentar de que los ejercicios sean dinámicos para la crianza. Porque aquí estamos a trabajar, esto va a hablar de pasar y moverse, más ahí incorporamos el pase, la recepción. Entonces estamos trabajando en un simple ejercicio, muchos valores que son buenos para el deporte, que es muy importante, porque a veces hacemos dos hileras, ponemos a la crianza a hacer pase, y las crianzas fican desmotivadas y no le ponen mucho interés a qué es lo que estamos haciendo. Aquí, en la fase de iniciación, de iniciación al handebol, tenemos que, el principio es pasar, correr y ir a la meta, o sea, portería. Aquí, él la pasa, consigue apañar la bola y direccionada directamente hacia dónde, hacia la baliza, muy bien orientada. Ok, remató, la guardarredes consiguió defender, ese no es el problema, porque en esta edad no tenemos tanta importancia que sean efectivas, simplemente que aprendan. Aquí, algo muy importante, la jugadora que hace el primer pase es la primera jugadora que defiende donde en la línea de 6 metros consigue, ven un jugador y pasa. O sea, esas son las cosas que debemos en esa edad inculcar a las crianzas. Ya, no mini handebol, esta imagen la traje porque llamarme mucho la atención. Porque es una jugadora que, si más no recuerdo, tiene 8 años o 9 años. Y es cortar y pasar. Oye, la jugadora pasa y vemos dónde fue. Más una vez porque es muy corto el vídeo. Él percibe a la colega, pasa a la colega que estaba sociña, percibió que la colega estaba sociña. Al ver que la defensora corrió a defender a la colega, él fue y a procurar el espacio vacío. Disculpa, aquí salí vamos a llegar donde queríamos llegar. Él fue un pase y va más una vez allí a buscar la bola, no espacio vacío. O sea, ahí es pasar y buscar el espacio vacío perfectamente. Lo hemos logrado a través de los juegos de invasión. Porque esos mismos principios él las tiene que hacer día a día cada vez que aplicamos los juegos de invasión, que es pasar, correr, pasar, ir al espacio y enmarcarte para poder recibir la bola. Ya esa jugadora con 8 años tiene una pequeña información de qué es lo que tiene que hacer.
de aquí a 3, 4 años, esa jugadora va a hacer eso estereotipadamente. Sozinha, sin él darse cuenta, está pasando y se está desmarcando a procura del espacio vacío para recibir la bola. Aquí tenemos que tener los metodológicos. Yo utilizo fundamentalmente en esta fase etaria los métodos activos. ¿Por qué? Porque los métodos activos tienen modelos horizontales y modelos verticales. Dentro de los modelos horizontales, ellos fijo con los modelos de comprensivos. ¿Por qué? Porque estos modelos de comprensivos nos permiten impartirle a la crianza desde un punto de vista de interacción con ella, de explicarle y involucrarla más en el proceso de formación, que aquí tiene como fase de enseñanza y aprendizaje, globalidad del juego modificado, técnica reducida, situación del juego codificado para formas globales con la adaptación de juegos modificados. Aparece de forma específica del juego deportivo. Ok, para no hablar mucho de eso, quiero basarme en la característica sobresaliente de este modelo. Privilegia los principios tácticos, lanzar el móvil al espacio vacío, desmarcarse, ocupar espacios vacíos libres, elegir el desplazamiento adecuado, etc. Esto prácticamente es la base del handebol. Es muy importante en los jugadores tener este principio. Y por otro lado, estrategia de comprensión como factor importante. Detener la actividad para realizar preguntas que ayuden a entender determinados aspectos relacionados con el juego. O sea, es a través de preguntas y por qué. No es que vamos a llegar allí y decirle a la jugadora, no, tienen que hacer así, 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 así. No, porque solamente estamos creando un efecto robótico en esa crianza. Tenemos que llegar allí e interactuar con ella. Explicarle, epa, en esta situación, usted es capaz de hacer, ten dos opciones. Si usted hace esto, puede acontecer esto. Si usted hace aquello, puede acontecer. Usted hacha cuál de las dos situaciones o de las tres opciones que usted tiene, cuál es la más indicada para usted hacer. Y así entramos que en la comprensión de aquello que estamos a hacer con la crianza. Entonces, en vez de él acatar órdenes, él la va a comprender por qué es mejor hacer una cosa que otra. Aquí tengo un pequeño vídeo que es muy importante sobre este punto. Ha hecho que de aquel lado de la ECRA no va a bater mucho bien. Voy a pausar para explicar más o menos. En esta alzada, la jugadora, en este caso que estaba en la baliza, él hace una defensa y pues dirígese a pasarle a la jugadora de su equipo, mas esa jugadora hasta ser defendida. No primer inicio, ella consigue hacer un pase, mas la otra jugadora intercepta. Mas ella volta a hacer el mismo pase y la jugadora por segunda vez intercepta el balón y consigue marcar gol en su baliza. En ese momento que el equipo de ella está atacando, ellos en costo donde está ella y falo. Epa, para usted, ¿qué es mejor? ¿Pasar a una jugadora que está siendo defendida o procurar una jugadora que está sozinha? Él falo, epa, coach, usted tiene razón. Es mejor procurar una jugadora que esté sozinha. O sea, ya ahí él interpretó aquel mensaje. Aquí queremos hacer una pequeña pausa. Déjame dar un poquito atrás. Ella apañó la bola. Y la jugadora que en un inicio ella siempre estaba acostumbrada a pasarle el balón, es la primera jugadora que está en la línea pidiendo la bola para ella. Maisela, en ese caso, ¿qué hizo? Olió al frente. Procuró que una jugadora que no estaba a ser defendida. Y se percató que había una jugadora muy bien desmarcada y fue el pase. Y Olia pasó perfecto y fue prácticamente un contraataque con buen suceso. O sea, aquel mensaje de que yo pasé para ella fue perfectamente entendido, porque ella en español decimos interpretó aquello que yo quería transmitir hacia ella, y cuando llegó la próxima situación,
él ya aprendió del error cometido y buscó otra solución. Porque ella misma ya estaba convencida de que había otra forma de hacer aquel pase con mejor intención. Entonces, vamos a hablar ahora del modelo vertical. Desarrolla la iniciación del deporte en específico. Técnica y táctica se afrontan de la mano. La primera fase, juego modificado, simplificado. Segunda fase, aplicación en mini deporte. Tercera fase, aprendizaje específico del deporte estándar, o sea, del handebol. Un modelo analítico para superar errores técnicos que puedan surgir en el juego. ¿Por qué? Porque esto es un sistema que se basía en más no juego. Entonces, a partir del juego, você va identificando los problemas que tenga ella para você, entonces, después en su planeamiento, tratar de automatizar. O sea, no es que siempre van a estar jugando, no. Ellas tienen una fase que juegan, tengo otra fase donde você aplica aquellos ejercicios que você entiende que ellas tuvieron aquel problema. Y después você va más una vez al juego. O sea, va, yoga, automatiza y vuelve a jugar. Es un proceso de juego, automatiza y vuelve a jugar. ¿Por qué falo de este proceso? Porque no es misma cosa que você haga dos filas y apaña dos filas de crianza a hacer pase. Ok, mas la crianza va a hacer pase, mas ella no sabe cuál es la importancia que tiene ese pase, porque ella en verdad no sabe cuál es el objetivo de ese pase. Mas si primero no jugamos y ella empieza a jugar y a hacer pase con la jugadora, a hacer dribbling o hacer algún tipo de demarcación. Ok, cuando usted lleva a la crianza a automatizar aquellos movimientos, la crianza va a hacer que va a tener mucho más interés porque sabe que aquello que él está haciendo va a ayudar más en que en aquel juego que él estaba haciendo. Ya entonces él tengo una idea para qué y por qué. Él está aprendiendo a hacer pases, está aprendiendo a hacer dribbling, aprendiendo a hacer algún ejercicio en específico. Porque ya tiene la información que eso que él está aprendiendo en este momento va a ser utilizado en aquel otro aspecto. Por eso es que en la yoga, a partir del juego, identificamos los errores técnicos a superarlos, las necesidades que tenga la crianza, automatizamos y voltamos al juego. Y en ese proceso ellas siempre van a estar motivadas. ¿Por qué? Porque saben que primero van a jugar, van a automatizar y saben que después de automatizar, ¿qué viene? El juego. Y las crianzas lo que más gustan es de jugar. Aquí tenemos un pequeño imagen de esta jugadora. Como él intentó desmarcar, mas no consiguió. Ellas van hasta lá. Ok. De aquel lado, la ECRA está un poco lento. Aquí en esta imagen es para, puse pausa, porque esa crianza acaba de hacer un gango, como falas aquí en Angola. Gango, en español falamos finta de brazo o timón. Él la hizo un gango y yo nunca enseñé para él ese gango. Entonces, ¿cómo apareció ese gango? ¿Por qué? Porque a través de los ejercicios globales que fuimos a inculcar, él adquirió un arsenal motriz que él ya tiene confianza para intentar aquellos que ellas hacen, que las ven en otras cosas, porque las crianzas tienen tres puntos de vista en el cual ellas aprenden. Uno es aquellos que nos enseñamos para ellas. Dos es aquellos que las ven. Y tres, y es aquello que ella experimenta. O sea, en alguna fase, de esas tres fases, él olió a alguien hacer un gango y ficó con ese movimiento. Más cuando ya llegó el tiempo que él tuvo aquella, vamos a hablar, confianza motriz, él intentó hacer el gango y le salió muy bien. Aquí él aplaudía. Ok, en la face paso. Aquí otro problema, aquí identificamos el posicionamiento del brazo. Tenemos que trabajar más. Ya vemos que por lo menos lo es grosso, la parte grosa, él ya está a interpretar perfectamente. Y estos últimos movimientos llaman mucho la atención. Aquí vemos cómo él apaña la ola.
y faz cambio de dirección y procura el espacio vacío. Tampoco le enseñé a ella, mas en los juegos de invasión, de ficar todo el tiempo, a desmarcarse, a procurar pase, a tener que evadir la defensa, ya ella tenga aquello como que automatizado. Aquí son algunas ideas que nos debemos tener presente a la hora de hacer la planificación, porque repito, es muy importante nos como entrenadores de base de cualquier fase etaria planificar aquello que nos vamos a hacer en nuestros treinos. ¿Por qué? Porque a veces llegamos empíricamente a los treinos, no practicamos ni hicimos ninguna planificación y queremos a esa hora improvisar sobre la marcha y no siempre es bien visto. ¿Por qué? Porque la primera idea que nos viene a la mente puede ser un ejercicio de un entrenador X. Y queremos entonces desenvolver ese ejercicio para cubrir un treino. Más el objetivo con el cual aquel entrenador fez aquel ejercicio era con un fin determinado a su equipo. Entonces nos tenemos un equipo totalmente diferente. Entonces aquí vamos a la primera pregunta que tenemos que hacernos a la hora de elaborar tarefas es que si esta tarefa implican cognitivamente a los alumnos, que es lo principal. Que si son lúdicas. Otra, si son globales, tenemos que evitar al principio ser muy específicos. Si favorecen la máxima participación de todos los jugadores. Y aquí quiero detenerme eso porque es un punto importante. Aquí falo porque si la participación, porque a veces hacemos un ejercicio donde solo se involucran 4 jugadoras, 2 jugadoras, 6 jugadoras y no tenemos un grupo de 15 jugadoras, 20 jugadoras. ¿Y qué acontece? Son 4 jugadoras están a trabajar. Las otras fican paradas, fican a conversa. De ahí mismo empiezan a tener briga entre las mismas porque si quieren pular a la otra para tomar su lugar, porque la crianza lo que quiere es estar practicando. Entonces se espera lo que les llega a su vez. Entonces provoca esas cosas, que él atente a pular a la otra porque ella quiere voltar a entrenar. Entonces ahí tenemos que buscar el ejercicio que involucren todas las jugadoras y siempre estén activas. Y hay una parte muy importante aquí, que esta fase tiene 2 lados. Tiene una parte interna, que yo le llamo parte interna, ¿por qué? Porque es la parte donde el jugador está activo haciendo aquella tarefa. Y la parte externa es cuando el jugador después de hacer, no sé, un remate X o ir en una corrida con dribbling a medio campo y voltar. Esa es la parte externa, porque ya la fue la actividad. Más fica con la bola en la mano a caminar o fica a hacer a olear para otro lugar y no presta atención. Entonces no tenemos que jugar con esas cosas. En la parte interna es direccionar el ejercicio a la jugadora. Más en la parte externa tenemos que hacer desde la parte interna crear una subtarefa. O sea, la jugadora fue su remate y en lo que él debe ir a apañar la bola en corrida. Más cuando apaña la bola no puede venir de vagar. Tiene que, por el borde del campo, tiene que ir driblando, tiene que ir haciendo algún ejercicio de coordinativo. O sea, él siempre va a estar aprovechando el tiempo. Aquí supone, si tenés la otra pregunta es, supone una máxima optimización del espacio y de los materiales. Tenemos que ser conscientes de los materiales que tenemos y del espacio que tenemos a utilizar, porque a veces ficamos mucho tiempo en un solo lado, cuando tenemos un terreno de 20 por 40 por utilizar, o podemos utilizar otras áreas aledañas a nuestro entorno, igual que todos los materiales también son para ser útiles, porque si a veces le exigimos al club, no, precisamos escala, precisamos colete, precisamos cones, precisamos aro, mas después esas herramientas fican allí y no damos utilidades. Ahora, permiten, esas tarefas permiten diferentes niveles de participación. ¿Por qué? Porque a veces tenemos 15, 20 jugadores, más no, esos 20 jugadores no tengan el mismo nivel. Entonces tenemos que ser a la hora de hacer las tarefas. Eso es muy importante, porque a veces ponemos una tarea que para un jugador es muy fácil, para otro no es tan fácil y para otro jugador es casi imposible.
Entonces el jugador a la hora de hacer la tarefa no consigue hacer. Y entonces estamos creando que frustración en esa crianza. ¿Por qué? Porque aquí la tarefa que nos implicamos para él que le quedó muy grande. El otro punto es permite la asimilación de conceptos técnicos, tácticos y reglamentarios en aquella tarefa. Y esto que otro punto que también voy a detenerme aquí es pueden ser transferidas o a otras situaciones de contexto. ¿Por qué falo de esto? Porque muchas veces hacemos juegos o algunas tarefas que sabemos que no tienen nada que ver con el handebol. Entonces ahora yo fico en todos mis treinos a poner ejercicios donde los jugadores tienen que bater la bola con los pies o tienen que hacer un movimiento X o X. Más ese movimiento que yo estoy a entrenar con mi jugadora o estoy a enseñar, tiene transferencia en mi juego, en mi deporte. Entonces nosotros nos tenemos que tratar de hacer los ejercicios que sean transferibles a aquello que nos queremos. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a hacer un tipo de pase en un juego. Ok, pase con dos manos, con una mano, picado. En un juego de, vamos a hablar, juego de 10 pases. Hicimos un juego de 10 pases y no, ahora los pases son de picado. Ok, ahora los pases son con dos manos. Ahora los pases son rectos o los pases son cheese o son Ixon. Ese juego tiene transferencia porque cuando cuando esa crianza va a jugar handebol, ya la tenga aquella parte motriz del pase desarrollada porque ya sabe hacer un pase picado, sabe hacer un pase tenso, sabe hacer un pase al espacio, sabe correr y desmarcarse. O sea, estamos a partir de esos ejercicios creando transferencia a aquello que va a ser para él el deporte, que es el handebol. Se adecuan a las características del jugador, que esa era la parte que yo estaba hablando, que a veces ficamos a leer los entrenamientos de los jugadores de otro entrenador y gustamos del ejercicio y es normal. Más a la hora de nos tirar aquel ejercicio, tenemos que adecuarlo, tenemos que analizarlo. ¿Cuál es el fin y el propósito de no implementar ese ejercicio con no se equipa? Para que el ejercicio no nos quede grande ni creamos entonces problemas con el desenvolvimiento de esa crianza. Porque a veces ahora olvidamos para el club, el equipo no sé, de un entrenador que es entrenador senior y vemos un ejercicio y que decimos, epa, ese ejercicio voy a hacer con mi crianza porque el equipo senior trabaja así. No. ¿Por qué? Porque esas jugadoras que están en el equipo senior están haciendo ese ejercicio porque ya tengo un bagaje muy grande para él conseguir hacer ese movimiento. Entonces tenemos que parar de olvidar lo que están a hacer el equipo senior o equipo junior y tenemos que centrarnos en nuestros alumnos, en aquellos que nos tenemos al frente, que en cada fase etaria tenemos que lograr una cosa. En esta fase etaria vamos a desenvolver la motricidad de la jugadora. En esta fase etaria vamos a incluirle algunas habilidades. No debemos quemar etapas, porque a veces tenemos una jugadora con 10, 11, 12 años y queremos que esa jugadora faça un arremeso, faça una finta, que es la finta de gango, o que faça una finta de brazo, que faça un gesto que va a amagar. No es la fase. Tenemos que respetar las fases etarias de cada una de esas crianzas. No podemos acelerar el proceso. Y otra muy importante, que en todas nuestras tarefas tenemos que dar creatividad al jugador, porque en el fondo, el que yo haga es el jugador, no somos nos hacemos la tarea, ok, nos damos los treinos, nos hacemos la planificación, más los que juegan son los jugadores. O sea, entonces en cada una de esas ellos tienen que tener creatividad, tienen que tener autonomía. ¿Por qué? Porque la creatividad y la autonomía van a dar más al frente a aquello que es la tomada de decisión. Permitirle al jugador tomar decisiones inteligentes, ser un jugador que sea capaz de un momento exacto del partido, hacer un movimiento, crear una idea, crear una estrategia y no sea aquel modelo de jugador que siempre están pendientes a aquello que el entrenador tiene que hablar. Ahora ataca al espacio, ahora ficha. No, tenemos que tener esa creatividad, que el jugador desenvuelva su autonomía. Muchas gracias.
y preguntas. Muchas gracias por la atención y esto ha sido todo. Douglas. Companheiro, muito obrigado pela brilhante apresentação, foi mesmo brilhante, foi, apesar do teu espanhol, e que acredito que muitos como eu tivemos dificuldade de apanhar algumas coisas, mas eu acho que foi brilhante, deu para conseguir tirar a maior ilação possível desta apresentação brilhante do companheiro Denis. Como é de hábito, vamos então fazer as inscrições no bate-papo para as nossas questões, algumas perguntas, algumas dúvidas que possam querer tirar ao Denis. Enquanto aguardamos as inscrições, eu pergunto ao Denis. Denis, falou na iniciação, vamos supor, nas crianças de 8, 9, 10, até por ali, até 10 anos. Eu queria saber do Denis, vamos supor, nós aqui em Angola temos esse problema de, muitas das vezes, receber as meninas com 14, 15, e muitas das vezes, dependendo do porte físico de um atleta, até com 16 anos nós ainda recebemos. Desta apresentação toda que o Denis fez, se tivermos que pular alguma etapa, para uma menina, vamos supor, de 14, 15, 16 anos, que achamos nós que tem jeito para o desporto, tem um corpo atlético, o que é que o Denis, no ponto de vista, o que é que o Denis aconselha a fazer, o que é que o Denis acha que deve ser prioridade para uma menina com esta idade? Enquanto isso, aguardo também as inscrições dos colegas no bate-papo. Vamos lá, companheiro. Ok, esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer otra pregunta. Si esa crianza con 15, 14 años es la primera vez que ella llega a los deportes y no tiene ninguna experiencia, esa fase es iniciación deportiva de esa crianza. Porque es la primera vez que ella está en contacto con los deportes. Entonces nos tenemos que respetar la fase. O sea, no vamos a progredir tanto, no vamos a recuar tanto para enseñar cosas, pero tenemos que implementar lo básico a esa crianza. Porque muchas veces la crianza llega con 14 años, 15 años, tiene un somatotipo muy bom, mas ya queremos que esa crianza faça remeso, faça finta, sea capaz de jugar 2 contra 2, mas ella no tiene ningún tipo de bagaje. Entonces, tenemos que tener paciencia y tenemos que enseñarle a aquellos que es lo básico de los ejercicios de motricidad, enseñarla a desplazarse, enseñarla mismo a hacer corrida, a hacer giro para cualquier otro lado, a pular. Porque si no hacemos eso, después esa jugadora cuando vaya más al frente va a tener problemas a encuadrarse en cualquier equipo. Muito obrigado, companheiro Denis. Continuando a aguardar as inscrições, mas até como somos pouco, se alguém tem uma questão ali que queira pôr ao companheiro Denis, está à vontade, vamos lá. Olha, Microfone. Docas. Sim, Nelson, à vontade. Posso falar, não é? Certo. Bem, primeiro, não vou parabenizar, vou felicitá-lo pela forma clara e concisa como abordou o tema, e é um tema pertinente que nós estamos contentos. Hablo bien, ¿no? Muy portugués. Bien. Muy bien. Mas quero colocar algumas questões que acho boas para o Dani poder aclarar. No meio dessa explanação toda, o que é mais importante na formação? Trabalhar com as crianças para serem futuros bons jogadores ou trabalhar com as crianças para competirem já? Essa é a primeira questão. A segunda questão, a relação que o treinador da formação deverá ter baseia-se ou não na boa comunicação. Muito obrigado. Ok.
Vamos a comenzar a partir de la última pregunta. La comunicación en esta fase es muy importante. Por eso es que a veces hablamos del perfil lúdico, donde el entrenador tiene que ser capaz de no ser una persona autoritaria, ni estar interrumpiendo los treinos de la jugadora cada 2 minutos para corregirle el error. No. Tenemos que tener aquella confianza donde las jugadoras sean capaces de desenvolver y no seamos capaces de... Yo falo así, tenemos un 100%. De ese 100%, hoy 20% vamos a utilizarlo en una explanación global. Y el otro 80% vamos a ir dando feedback, jugador aislado. O sea, você vio un detallinho ali, você se acerca, epa, aquí puedes hacer esto, puedes hacer chis, y você continúa. Mas no es siempre con el martelo en la mano, epa, ten que hacer así, ten que hacer así. No, la comunicación es muy importante a partir de você con los jugadores, porque si vos no es capaz de tener una buena comunicación con el grupo que usted trabaja, con el grupo que usted imparte clase, todo va a dar errado porque la comunicación es la base de todo prácticamente. La segunda cuestión, espero haber respondido, estar a la altura de usted con esta primera pregunta. La segunda cuestión era de ¿qué era? Si era trabajar para el futuro o para competir. Sí. No, yo acho que en la primera fase no tenemos que trabajar primero para que las jugadoras disfruten lo que es el deporte, sea handebol, sea fútbol, sea basquete. Tenemos que trabajar para que las disfruten. ¿Por qué? Porque a veces acontece que no queremos competir, queremos ganar y vaciamos tanto los entrenamientos en ganar que esa crianza, hostigamos tanto a la crianza que cuando esa crianza deja el deporte, esa crianza no se involucra con más ningún deporte. Creamos tanta frustración en la crianza. ¿Sí? No. Creamos tanta frustración en la crianza. Diga. Puedes continuar, Dani, puedes continuar. Vamos lá. Okay. Creamos tanta frustración en la crianza por el aquel de querer competir, de querer ganar, y la crianza al no ganar, al no poder atingir aquel objetivo. La crianza sale del deporte y son crianzas que después más nunca quieren practicar más ningún deporte, porque la decepción que las tienen en esa primera fase etaria es tan grande que la fuye del deporte y más nunca. Entonces nos debemos vaciarnos en qué? En formar la jugadora. No tenemos que tener prisa en tener resultados. Yo soy de los que falo que si usted quiere ser campeón en la fase senior, usted tiene que ser campeón en la formación. Usted no puede ir detrás de los títulos, detrás de las medallas, no. Usted tiene que ir detrás de formar jugadores. Que si usted tiene 20 jugadores, mínimo 10, cuando usted oye el equipo senior, allá tiene 7, tiene 8. Eso significa que usted tuvo un buen trabajo. Ahora, si usted tiene 20 crianzas y solo llegan al equipo senior una o dos, ¿de qué estamos? Vamos a hablar que usted es un buen formador. Yo acho que no. Porque aquellas 18, ¿qué fue de la vida de ella? Fueron jugadoras que usted utilizó haciendo un proceso exo y ficaron en la rúa. Entonces es más importante formar, y en esta parte hay que tener mucha paciencia y ser apasionado por aquello que usted está haciendo. Porque si usted no tiene paciencia con la crianza o en el proceso de formación y usted quiere tener resultados ya de hoy para mañana, ok, a lo mejor consigues y ganas, mas a largo plazo usted va a perder jugadores. Espero haber respondido aí em essas duas questões. 5 estrelas. 5 estrelas. Ok, obrigado. Respostas atendidas. Não sei se existem mais questões para colocar. Se me permite o anfitrião. Não, professor Nelson. Não, está à vontade, está aberto para colocar o maior número de perguntas, questões que a gente quiser fazê-lo. O encontro é mesmo só nosso e vamos aproveitar o máximo, sugar o máximo desse cubano. Vamos lá, professor. Pronto, Denis. Ok. Dentro do nosso trabalho e da apresentação que fez, também pude perceber que o Denis utiliza
atividades que não são do handball. E há quem não concorda com estas ações. Eu, em várias vezes, já falei com o Danilo, porque também sou apologista disso. Elas melhoram ou não a transferência para o desenvolvimento motriz da criança? Oh, muito boa pergunta. Eu gosto muito de trabalhar desse modo porque eu sou do critério que las crianças deben, antes de hacer una especificación o una especialización en un deporte, deberían pasar por un deporte individual y por un deporte colectivo. ¿Por qué? Porque son dos deportes diferentes. Entonces, en el deporte individual, él la va a aprender ¿a qué? A ser cuidar, a ser responsable y a tener autonomía no, el portugués se me acabó. Ok. Y en esa fase, en el deporte individual, ella va a aprender muchos conceptos sobre la autoestima, autosuperarse y en la competitividad de ser mejor cada día. Y a veces no va, y va a aprender también a no esperar de las demás personas que hagan las cosas por ella. Ella tiene que hacerlo personalmente en el deporte individual. En el deporte colectivo va a aprender lo que es el trabajo en grupo, lo que es la parcería, la comunicación, trabajar por un medio para conseguir un objetivo. Entonces, yo soy de lo que gusto trabajar los deportes de otras esferas, siempre y cuando tengan transferencia en el handebol, porque el repertorio motor que esos deportes implican son muchos. O sea, si usted hace algunas tarefas de otro deporte que sean transferibles al handebol, esa crianza, los gestos de biomecánica van a mejorar mucho. La capacidad motora va a mejorar mucho. La capacidad coordinativa mucho más ainda. ¿Por qué? Porque la está trabajando de una forma global, nada específico. Porque acontecía que el handebol es muy simple. El handebol es el deporte que más fácil se le puede dar a una crianza. ¿Por qué? Porque usted apaña una crianza de 1 año, 2 años, le tira una pelota y lo primero que va a hacer es tratar de recepcionarla. Así, de la forma de jet mind. Esto es prácticamente la base de la recepción del handebol. Vos le entrega una pelota a una crianza pequeña, le dice lanza, él la va con una mano aquí, al lado, con un jet, va a querer tirarla. O sea, eso ya es handebol. Entonces, el handebol está incluido en muchas fases de todos los juegos. ¿Por qué? Porque la base del handebol es recepcionar y pasar la bola o rematar. Entonces ya eso lo tenemos incluido en muchos deportes y solamente tenemos que aprovecharlo y tratar de saber hacer la transferencia a nuestro deporte para enriquecer la capacidad motora de esos jugadores que estamos a trabajar. Certo, Denis. Mi hermano, estás a ouvir-me, Denis? Sí, sí. Vamos fugir um pouco, entrando para a pedagogia desportiva. Sabemos que para realizar qualquer tipo de trabalho, nós precisamos de uma metodologia. Com certeza. Então, nestes escalões, qual é a metodologia mais adequada para nós realizarmos o nosso trabalho? Bueno, boa, excelente pregunta. Nesta formación, la metodología más adecuada para nos desenvolver ese trabajo sería la metodología a través de la enseñanza y que nos permita una metodología a través de la enseñanza, aquellos principios metodológicos que siempre nos van aquellos principios metodológicos que tengan como primera fase formar al jugador, educar al jugador sobre aquella modalidad que nos queremos impartir. O sea, tenemos que fugir de, no sé, podemos hablar del modelo o de la metodología tradicional, que sabemos que se vacía en ciertos aspectos. Entonces tenemos que buscar la metodología adecuada para aquella fase que nosotros estamos a entrenar, aquel grupo que estamos a tener al frente para nosotros crear y lograr el objetivo que nos queremos lograr.
De acuerdo. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Ok, continua aberto as questões. Dene está ali, podemos aproveitar, professor Danilo, Random. Está em disposição o Denis e vamos aproveitar então para as nossas questões. Tá bom, então eu vou fazer uma pergunta. Estão me escutando? Sim, perfeito. Na verdade, eu tenho algumas perguntas, né? Vou usar o espaço também um pouquinho. A primeira, é você nessa foto com o Randy aqui? Sí, eso fue en Brasil. Eso fue con la selección nacional en el año 2000 y tal, 2009, ¿no, Randy? 2007. 2008. 2008. Essa era uma surpresa que tinha escondido. Porque esse deles eu não conheci, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Brincadeiras à parte, é muito legal a explanação. Eu acho muito legal que o deles colocou. E eu acredito muito nessa ideia dos princípios dos jogos de invasão também. Essas idades mais cedo, acho fundamental. E diante disso, eu queria fazer uma pergunta. Denis, depois dessa fase inicial, que a gente desenvolve os princípios do jogo, seja ofensivo ou defensivo, a gente vai para a fase do mini deporte, como você pôs, que é o mini handball. Eu queria saber como é que você pensa essa fase. Você acha que a gente tem que trabalhar só com o mini handball, ou a gente pode usar o mini handball como uma estratégia? A gente criar alguns exercícios, continuar com a metodologia dos jogos, mas incluir o mini handball, ou só por fim ao mini handball? Como é que você faz isso? Como é que você pensa isso? Obrigado. É só essa. A veces, ¿qué acontece? En esa fase de transferencia, a veces utilizamos solo el mini handball, producto que, como estamos en un deporte que es handball, con el medio justifica el fin. Más, si queremos seguir aportándole en el desarrollo global del jugador, podríamos perfectamente hacerle un mini, no sé, un mini toque folle. Podríamos buscar otra herramienta que no sea solo mini handball. Ellos ya fez no pabellón con aquel a Ramón tengo una bola que es de fútbol americano. Sí, muy legal. Ellos ya mudé, en vez de hacer mini handball, fiz un mini fútbol americano. ¿Por qué? Porque el mini fútbol, el fútbol americano tiene muchas características con el handball. ¿Por qué? Porque los jugadores son muy buenos en la hora de procurar el pase. En la otra, tienen que se desmarcar, tienen que correr por carriles direccionados a un objetivo. O sea, en ese espacio, el objetivo es poner la bola en un lugar. O sea, podemos ponerle el objetivo en ese mini fútbol americano, que la bola tenga que entrar dentro de la baliza. Mas no hay que lanzar la bola. La bola tiene que ponerla dentro de esa baliza. Y eso va a generar que muchos obstáculos a la jugadora superar. Entonces, ahí la tomada de decisión va a estar presente, los movimientos van a estar muy presentes, desmarcación, orientación de espacio, ayuda de pase y recepción. Oh, perfeito. Eu perguntei, na verdade, isso porque, pelo menos lá no Brasil, tem uma corrente muito grande de só utilização do mini handball, e eu concordo com você plenamente. Eu acho que a gente pode utilizar o mini handball como estratégia. Não tem que ser só o mini handball. Você citou um jogo que ele consegue colocar todos os princípios de qualquer jogo de invasão, seja ofensivo ou defensivo. Então, eu acho que você vai enriquecer muito mais ainda a criança. E aí, a partir do transfer, que você e o Catito falaram bastante, vai ser fundamental para a técnica e para a tática. Era só isso. Disculpa, ahí mismo, ahora me fuiste a lembrar otro juego que yo faço mucho. ¿Qué faço? Eu cojo las 6 jugadoras. Eu utilizo 6 jugadoras en cada team. Y faço que en las balizas, en las 2 balizas, deposito 3 coletes. En cada baliza deposito 3 coletes. Más cada equipo tiene 6 jugadoras. Y el objetivo es que apañar esos coletes, esos 3 coletes, y de echar en la baliza del rival. Solamente le falo lo básico para él. Cuando es hospital, ¿qué acontece? Ellas brigan por tener el colete, porque todas quieren apañar el colete para incorporarlo en la baliza contraria. Más solamente hay 3 coletes.
Entendi. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese jogo? Ela tem que se comunicar. Tem que ter comunicação e tem que tomar decisión de, epa, no, va a chis, con los coletes, no ficamos. ¿Por qué? Porque el objetivo es quien logre llegar. No, mas tengo un problema, que si los jugadores de la otra equipa tocan a você o pegan a você en ese instante, você tem que recuar de nuevo a su baliza. Entonces, tem que voltar para después progredir. Entonces, la primera fase de las brigas, yo no falo nada, yo soy fijo. Cuando acaba el juego, ¿cómo quedó? No, yo quedó empate. ¿Por qué quedó empate? Porque todo el mundo va a hacer ¿qué? Atacar y nadie se preocupó por la defensa. Entonces, a partir de esa decisión, él las tiene que saber que hay 3 que van a atacar y 3 que fican a defender. Y aquella que fue a atacar y no consiguió porque fue tocada por la jugadora del equipo contraria, tienen que voltar a tirar el colete y fica en la defensa. O sea, ya estamos hablando de concepto de ataque y recuperação. E fora tudo isso que você falou, esse jogo vai te dar uma possibilidade de trabalhar as ações de 1 contra 1 de uma forma muito interessante e a cooperação entre 2 jogadores, que é qualquer situação de tática grupal dentro do jogo, você conseguiu colocar aí. Então, acho que tá bem legal. Tá ótimo. Con ese simple juego tenemos todos los principios de espacio, comunicación, cooperación, todo en un simple juego. Y está longe de ser mini handebol, mas tem todos los principios de lo que es el handebol. Por eso que son juegos que tenemos que tener aquella capacidad de crear juegos que sean transferibles. Que ya esos aspectos que está haciendo en ese juego van a ser transferidos después al mini handebol, el handebol, y va a formar parte de la carrera de esa jugadora. Perfeito, obrigado, Denis. Obrigado, eu. Ok, muito bem. Denis, sempre a brilhar. Também fiquei satisfeito com as respostas. Vou voltar a abrir a oportunidade de mais alguém que quiser colocar então alguma questão. Enquanto isso, Denis, eu pergunto, começou a trabalhar com as crianças dessa idade cá em Angola, qual é a maior dificuldade que já encontraste? Qual é, vamos lá dizer, o que é que mais complicou, o que é que você achou como dificuldade, tanto na interação com as meninas, tanto o que tu apontaste aqui no feedback com os encarregados, tanto naquilo que é a compreensão das meninas sobre aquilo que você está a passar, até por causa da língua um bocadinho. Eu queria saber do Denis, de começou a trabalhar com essas meninas cá em Angola, qual foi a maior dificuldade que já encontrou? Eso es algo muy interesante, Doga. ¿Por qué? Porque vos te falar sinceramente. Yo en Cuba trabajé con algunas edades en mi provincia, ayudé mucho por allá. Llegué a Turquía y en Turquía trabajé 2 años con jugadoras senior y jugadoras de 17 años. Era la segunda equipa del club principal. O sea, tenía jugadoras entre 16 y 19 años. Mas yo nunca en mi vida había trabajado con crianza. Nunca. Por eso cuando aquí en Angola me dieron la oportunidad de trabajar con crianza, yo gosté mucho porque fue un desafío mucho para mí y tuve que estudiar, documentarme porque no es la misma cosa planificar un treino para una jugadora de 19 años, 20 y tales años, que para crianza. Todos los principios son prácticamente distintos. Entonces eso me obligó a hacer prácticamente una nueva formación, una nueva capacitación en aquello que era mi principio de handebol. Porque es muy difícil trabajar con esas edades tempranas. ¿Por qué? Porque no tenemos en la mano lo que es el futuro del handebol. Entonces, si usted no inicio, hacen las cosas erradas, después cuando lleguen a donde está Danilo, donde está Chuma, Doca va a recibir jugadoras con muchos problemas, Chuma va a recibir jugadoras con muchos problemas. Entonces, a veces va a recibir una jugadora que pase perfectamente, remate perfectamente, mas a la hora de tomar decisión, esa jugadora no consigue pasar, no consigue tomar alguna decisión exacta. A la hora de darle una continuidad a la jugadora no sabe si pasar a la izquierda o a la derecha, si sabe o pasar al pivot. Entonces, a veces,
temos que estudiar para no ser solamente básico. Y para mí, eso fue el desafío más grande que tuve. Después, el idioma. Al principio yo intentaba, mas aquello era más portuñol que portugués. Y a veces yo falaba y las jogadoras olhaban para mí como diciendo, este faló qué. Pero ya después de tener la posibilidad de trabajar con Chuma, con José, interagir con Danilo y con muchos más personas, eso me ayudó a modificar. Y después yo paré, refletí y troqué todo lo que trataba de testear, intentaba testear en portugués. Asistía mucho a televisión. Y después refletí más. ¿Por qué? Porque yo falei, yo moré 2 años en Turquía y aprendí a hablar turco, que ese idioma es mesmo bomba. Entonces el angolano está más perto del español que el turco. Vamos a ponerle énfasis. Y hasta el momento, ellas aprendieron más español que yo portugués. Muito bom mesmo, muito bom. Agora, professor Chuma, é a sua vez. Força, prof. Tá. Parabéns, Denis. Muito obrigado, chefe. Parabéns. Na verdade, quando eu tomei conhecimento que você iria falar de um tema bastante básico, relacionado mesmo às nossas criancinhas, eu fiquei muito, muito atento e ao mesmo tempo gratificante e, sobretudo, expectante para saber, na verdade, aquilo que você iria falar. Porque eu quase não cheguei de trabalhar com as idades com que você está a trabalhar, aquelas criancinhas de 6, 7, 8 anos. Tenho vindo a fazer um grande esforço, porque eu sou um gajo de desafio. E o ano passado, como vocês devem calcular, aliás, puderam ver, eu criei uma equipa para que pudesse voltar à base, que não consegui porque as minhas atividades depois de lá na educação acabaram por não me permitir, porque deram-me um outro horário de trabalho e complicou. Mas este ano, como já falamos também, eu cheguei de dar-me a mim mesmo uma equipa de Bambi, que até o Armindo questionou se eu teria possibilidade ou não. Isto para dizer o quê? Não foi por acaso, não é vaidade minha, mas eu sou um gajo de desafio, eu sou um gajo que não gosta de ficar atrás. Trabalhei muito tempo com iniciados, juvenis, júnior, e agora vou alternando júnior e sénior, embora esse ano vou cair de novo a trabalhar juvenis. Mas as grandes experiências que eu tive na vida têm a ver mesmo com essas idades ali de iniciados a júnior, sobretudo juvenis e júnior. E eu sou daqueles que aprendo mais quando tenho um determinado escalão. Imagine, estou com juvenis, então, todas as minhas investigações, todas as minhas estratégias, todas as minhas criatividades acabam por estar direcionado mais àquele escalão. Então, posso dizer que tenho muita bagagem para aquele tipo de escalão, para esses escalões, sobretudo, com quem já trabalhei, mas muito pouco com o escalão com que o Danilo ou Denis trabalha, e o escalão de Bambis e infantis por ali. E eu, quando pedi mesmo para poder ficar com uma das equipas, é no sentido de poder me potenciar mais. E a posição que eu tenho de coordenador, para poder perceber também, eu me potenciando mais, vou poder perceber mais coisas. Vou investigar mais, vou criticar mais, vou procurar aprender mais. A razão pela qual iria fazer mesmo este ano um grande esforço, se não houvesse essa pandemia,
de poder ter uma equipa de Bambis. E eu sei que não é fácil o Denis trabalhar com aquele grupo. E eu ser ainda pela primeira vez a começar a trabalhar aqui em Angola com uma língua diferente, uma cultura diferente, tenho a plena certeza que não foi fácil para o Denis. Não foi. Eu trago aqui uma pergunta, uma perguntinha. Se calhar mais para frente eu posso fazer. Só uma? Só uma. Não, só uma porque, conforme eu te disse, eu tenho muito pouca informação, quer dizer, não digo pouca, mas em função ou em relação com as outras informações que eu tenho relacionadas aos outros escalões, digo que quase nada tenho. Tenho alguma coisa, tenho muita matéria realmente, mas o problema é estudar essa mesma matéria. Não tenho tempo para estudar essas coisas, porque até os livros que um gajo lê tem quase tudo, desde os 5 anos até as crianças. Mas o problema é você estudar aquilo. O que é que te motiva a estudar aquilo quando tens uma equipa de juvenis, tens uma equipa de júnior, tens uma equipa de sénior, tens uma equipa de júnior para se preocupar? Então, ali a gente acaba por ter poucos argumentos. Mas a pergunta que eu queria fazer, ou que eu vou fazer agora, Denis, tem a ver com o seguinte. Queria saber, dentro do processo do ensino e aprendizagem, a presença dos pais ou encarregados de educação é muito importante. Muito. Isto não só acontece no desporto, acontece com crianças que estão inseridas na cultura, que estão inseridas no desporto, estão inseridas na educação, que estão inseridas em qualquer parte ou extrato social a nível pronto, da nossa vida. Então, o que é que eu queria saber de si? Qual tem sido a sua relação com os encarregados de educação? E que estratégia tem vindo a criar junto deles para poder tirar o melhor rendimento das suas atletas? Eu faço-lhe essa pergunta porque também acho que não sei se tem a ver com estratégia. Acho que qualquer coisa, você chegou de falar, que tem a ver, acho que são 3 itens, que você acaba por englobar também os pais. Então isso chamou-me a atenção. Por isso eu queria saber, dentro desse processo também de ensino e aprendizagem das crianças, qual tem sido a sua interação com os pais, qual tem sido a própria presença, como é que você consegue também aglutinar os pais dentro do seu processo de ensino, sabendo que trabalhas com crianças com cuidados muito sensíveis, a própria criança para poder aparecer, na sua maioria, não é como nós, que chegamos lá, às vezes já encontramos atleta, mas a maior parte das suas crianças são os pais que os levam. Tens a possibilidade dos próprios pais também estarem nas bancadas a assistirem os treinos. Então, se houvesse jogo, olha, se elas já tivessem competição, ia fazer mais perguntas, porque eu já trabalhei num tema relacionado à importância dos pais na vida desportiva e na vida acadêmica das crianças, mas infelizmente as nossas crianças não têm jogos, né? Não têm jogos, jogam quase pouco entre elas, e ali acabas por ter até menos problema, porque terias se calhar mais. Não tanto em Angola, mas na Europa a gente sabe, quando temos os pais nessas idades na bancada, o que é que muitas das vezes acontece. Então a minha pergunta é essa exatamente, qual tem sido a sua interação, como você tem tentado aglutinar os pais para que consigas ter boa relação com eles, ou seja, consigas ter junto dos pais um bom rendimento para as próprias crianças, e se existe alguma estratégia, né, tua como treinador ou como coordenador da sua equipa, como chefe de turma, como diretor de turma, tua turma é o teu grupo, né? Se tem havido alguma estratégia que junto dos pais você já terá preparado, já terás visado para poderes ter então uma boa evolução das suas atletas. Okay. Fiz só uma pergunta, mas falei muito. Não há problema. Não, sei se fez confusão. Explicar. Eso es la importancia, Chuma, debido a que
en esa fase, ya você falou, como son crianzas muy pequeñas, siempre son acompañadas de un pai, de un hermano, de cualquier familiar. Esto de aquí a procura, déjame un momento aquí, buscar una foto. Y yo siempre, cuando yo siempre estoy en interacción con los pais, yo siempre fico a hablar con ellos cómo está la crianza en la escuela, cómo están se aportar en la casa, si ellas están a hacerle tarefas que los padres encomiendan. Y siempre tenemos una comunicación directa. Sí, yo soy de aquellos entrenadores que, como sé que las jugadoras gustan mucho, falo que, si su papá llega aquí y me fala que usted en casa no dictó el lixo o tuvo problemas en la escuela, usted no va a entrenar, va a ficar sin entrenar una semana. Y como él gosta mesmo de entrenar, él siempre está de estar al día más. Ellos no son falo para ella, ellos falo con ella frente a los pais, para que los pais tengan conocimiento de aquello que estamos hablando y ellas sean conscientes. Segundo, yo siempre trato de hacer una explicación a los pais de que en esa fase no deben presionar a las crianzas. Que en esa fase no debemos presionar a las crianzas. ¿Debido a qué? Que ya lo falé un poquito al frente. A veces los pais con aquellas ansiedades de que los jugadores, los niños viven los mejores los deportes, de que eso sabemos que representa muy boa cosa económicamente, social. Entonces, yo falo para los pais que todo en la vida tenga un proceso y ese proceso no puede ser violado. Tienen que tener paciencia. Más, yo puedo ser parte del proceso al igual que los más. Tenemos que trabajar en colectivo. No es que yo, por un lado, esté falando una cosa para la crianza, você debe hacer aquí, debe ser no sé qué más, y entonces los pais en casa falando otra cosa. No, entre los pais y ellos tienen que ver la misma lenguaje. O sea, si el lenguaje es que no, você tiene que ser disciplinado, você tiene que ir a cama 10 horas, no es que después llega a casa y el pai le fala, no haga caso a aquel entrenador que faló, no, você toma Coca-Cola, come muchos dulces, hace todo lo que você quiser, no hay problema, su pai soy yo. No. Y entonces tenemos una dinámica que a veces creamos hasta pequeñas actividades dentro del mismo campo. Déjame partir más una vez la EGRA, a ver si encuentro aquí exactamente. Por aquí así. Estaba aquí ahora mismo. Ali, yo tengo la suerte que yo siempre llevo a Ali. Bueno, en el Eddie es mi amulet, mas tengo esa certeza. Él en el Eddie va a Ali y interactúa con las crianzas, interactúa con los pais. No sé si están a ver la EGRA ahí. Esa fotografía se ve. Doca, ¿estás viendo una fotografía ahí? Estamos a ver várias fotos. Ok, déjame hacer aquí, minimizar el vídeo aquí, para ok, no preciso ni mirar esa foto, porque es la misma foto que está aquí en mi EGRA. A ver, en esa foto en la mi EGRA está ahí quién, en el Eddie, nos aguarda redes. ¿Está conseguido el Doca? Estamos a ver. Estamos a ver, Denis, estamos a ver. Ok. Está visível. Entonces, ¿hacemos qué? Yo gosto de hacer muchas actividades con los pais y con ella. A ver, aquí tengo más una foto de nuestra pivot. A ver. Ok. Aquí tengo una fotografía. Está por aquí. Aquí. ¿Consiguen ver? Esta es Coyó, Anayandira. ¿Se ve, Doca? Está visível. Entonces yo siempre trato de tenerlas motivadas a ellas y a los pais. Y entonces hacemos un proceso donde
yo no les exijo muchas cosas porque sé, pero siempre tengo presente para ella un detalle, ¿no ves? Hacemos un torneo entre todas las jugadoras, hacemos un pequeño torneo y a cada una de esas jugadoras se le entrega cualquier bobería, una confitura, cualquier cocina para tenerla siempre motivada. Más eso, esas jugadoras que están en ese proceso son las jugadoras que mejor están en la escuela, que mejor se comportan en casa, y esa información parte de ¿dónde? De los pais. ¿No ves? Hacemos tipo de cumpleaños colectivo. Si es el cumpleaños de una de las crianzas, ahí tenemos un pequeño bolo, no precisa ser de una logia cheese, simplemente el gesto es lo que importa. Un pequeño gesto y todas ellas se sienten ahí representadas. Déjame ahora buscar más otra imagen que yo tengo aquí, a ver si estoy a procurar. Es otra foto donde nos hicimos, a ver si aquí está. Aquí, ¿no ves? Por aquí debe estar la imagen. No. Es una imagen que yo tengo con todos los pais de las crianzas. Que ahora no sé, no la encuentro porque no sé dónde está la imagen. Pero es una imagen muy bonita que muestra que esta imagen parte de esta aquí. A ver, ¿dónde está? Está por aquí. O sea, ole aquí. ¿No? Eso es un día, un sábado, después de un show, ficamos ahí con los pais a partilhar, a conversar con las crianzas y siempre estamos muy envolvidos, siempre estamos ahí involucrando a los pais en el proceso de aprendizaje, mostrándole el trabajo que estamos a hacer con él. Epa, no, ahora estamos a hacer este trabajo con el objetivo CHIS, con el objetivo este. ¿Por qué? Porque ahí somos EO y Anatesa. Y si analizamos, si Galeán, tenemos mucha crianza. Entonces es muy difícil no sozinho gerir toda aquella manada. Entonces nos tenemos que tener siempre que las crianzas siempre en un foco donde que a través del deporte ellas se sientan representadas y los pais ser los que evalúen nuestro trabajo. Estamos haciendo esto con la crianza, con el objetivo de Chi. ¿Por qué? Porque yo siempre le falo a los pais. Mi objetivo es que su afilia o su afilio sea una mejor persona. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la educación, inculcándole valores. Yo no le garanto que mañana su afilio va a ser un jugador crack o va a ser el mejor jugador de Angola. Mas yo le garanto que voy a hacer todo aquello que esté en mi alcance para que sea un mejor ser humano. Para que sea disciplinado, para que sea educado. Y entonces, con mucha sinceridad, yo siempre falo para los pais aquello que yo trato de atingir. Yo no voy a falarle a los pais, no, tu filho va a ganar el campeonato, va a ser la primera jugadora del club, va a cobrar chic. No, yo falo primero de lo básico, que es el respeto, que sean humildes, que sean solidarios y que sean como personas, excelentes personas. Muito bem, Denis. Muito bem, Denis. Olha, Denis, eu por acaso fiz essa pergunta propositadamente porque sabemos que nessa faixa etária, aliás, você já elucidou isto na apresentação que fizestes, começaste a falar do desporto de uma forma lúdica e não partir, por exemplo, praticamente para o handball ou partir para atividades individuais, depois passar para coletivas. Portanto, eu sempre fui um indivíduo que, enquanto trabalhei com juvenis e iniciados, sempre tratei de procurar, e depois vais perceber porque é que eu lhe digo isto, tratei de procurar, em função daquilo que aprendi em pedagogia, né? A perícia pedagógica diz que nós, num dos seus itens, diz que nós devemos saber compreender, saber conhecer e compreender a criança. E isto só é possível se nós conhecermos o meio da criança, onde a criança, o que a criança faz, onde vive, os pais,
a sua vida social e tudo mais. E então, olhando eu para essa faixa etária com que trabalha e essa apresentação belíssima que fizeste, fez-me levar ao tempo e pensei no tempo que eu trabalhava, não tanto com as suas idades, porque nós na altura não tínhamos essas idades, mas as principiantes eram meninas assim de 10 anos, 11 anos. E então eu costumava muito a fazer reuniões com os encarregados de educação, os colegas sabem disso. Eu tinha sempre reuniões com os encarregados de educação. E o que eu levava? Dentre várias situações que ocorrem ali no clube, que são preocupações que os pais devem se aperceber, mas a nível mesmo daquilo que tem a ver com o nosso treinamento, eu procurava, junto dos pais, mostrarmos às nossas crianças a importância do estudo na vida do atleta. Por quê? Porque já me apareceram pais. Olha, minha filha desde que começou a treinar, já não quer mais ir à escola. Ela não quer saber mais de nada. E nós dois, eu e às vezes o pai, tá bem, não há problema, vamos resolver isso. Chegávamos no treino, olha, já me disseram que você já não gosta de lavar louça, porque eu já sou atleta. Já me disseram que já não gosta de fazer deveres de casa. E então, eu aviso-te já. Você vai começar a fazer tudo. Você vai à escola, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E também se os teus pais me dizerem que você está desobediente, eu vou te tirar daqui. Vou te tirar daqui. E conseguimos ter sucessos no meio disso. Outra situação tem a ver com o benefício da prática desportiva, né? E o papel dos pais. Também já há crianças que já vieram nos dizer, né? Sobretudo aquelas iniciadas que já estão na idade de jogar e tudo mais, as iniciadas juvenis. Já nos apercebemos o tipo de trabalho que fazem em casa, que não é benéfico para a prática do desporto. Então, isso nos leva a fazer o quê? A sentar com os próprios encarregados de educação, fazermos pequenas palestras para mostrar que a vida desportiva não é assim. Se você quer que a sua filha venha para aqui e rende, tens que ter controle com ela, a hora que ela dorme, tem que ter hora de dormir, tem que ter hora de acordar. Não pode andar aqui na nossa terra, por exemplo, as crianças levam água na cabeça. Para essa criança eu não estou a dizer que tem que deixar de fazer esse tipo de trabalho, mas temos que ter cuidado com essa criança, porque o desportista é uma pessoa diferente das pessoas normais. Aquilo que ela gasta por dia, provavelmente para voltar a repor, nós precisamos ter alguns pressupostos. O descanso é um deles, uma boa alimentação é uma delas. Então, eu sempre procurei partilhar isso com os encarregados de educação. Os colegas que estão há muito tempo sabem quantas reuniões sempre nós tivemos para podermos falar de várias situações ligadas mesmo a essa interação que deve haver entre os pais e os treinadores. E também aproveitamos a partir dessas próprias atividades que nós temos tido com os pais, procurar mostrar ao próprio pai, porque os nossos pais não sabem, muitos deles levam as crianças apenas só para ocupação de tempos livres. E nós sabemos que estamos num clube terrível, que dispensa iniciados, dispensa atleta infantis. Então, é preciso que o próprio pai saiba que, para além de trazer a criança aí para a sua ocupação, isto é uma coisa séria. É bem verdade que aqui, praticando o desporto, ele vai ganhar um conjunto de valores. O valor do respeito, da amizade, da justiça, do empenho, da derrota, multiculturalidade, isto praticamente a nível social, a nível psíquico temos a questão da autoestima. Portanto, o pai precisa saber que o desporto dá tudo isto, mas para poder ter o filho mais tempo aí, para ganhar mais coisas, né, na vida, é preciso que o filho seja isso, seja aquilo. Caso dos treinos, há pais que pensam que é só colocar a criança aí, ponto final. Hoje vai, se amanhã ficar 2 semanas ou 3 semanas sem aparecer, não há problema nenhum. Isto é um trabalho nosso como treinadores. Então, por isso é que levantei essa questão, para poder dizer ao Denis que
Aliás, poder perguntar se o Denis, dentro da sua atividade, tem tido essa interação e essa estratégia com os encarregados. Portanto, ouvir, e aliás, eu já vi várias vezes a Ineleite lá, já vi várias vezes você a criar aqueles grupinhos e sei o quanto as tuas criancinhas lhe adoram. A gente consegue perceber que há aí uma boa interação, que não é só com seus atletas, mas parte também dos próprios pais. Então, penso que estás de parabéns. Esse tipo de treinadores que nós queremos para a nossa formação. Ok, muito obrigado. De nada. Eu acho que estamos quase no fim, já que ninguém mais está com... Já ninguém tem nenhuma questão para meter. Para terminar, eu queria saber do Dene, como é que tu tens feito para motivar uma criança? Vamos supor que, dado as idades na qual estamos a falar e quando tu estás a trabalhar, há vezes que chega-nos alguma criança no treino e que a criança está num cantinho, está desmotivada, não está muito... Não é aquela criança alegre que o Denis conheceu, que é uma menina que treina com muita motivação, brinca, grita, e ela está no cantinho dela e nota-se que ela está desmotivada. O que é que o Denis tem tentado a fazer para chamar essa menina novamente ao treino, para chamar essa menina ao ambiente normal e ser aquela criança que sempre te habituou a ser durante os treinos? Boa pergunta. Debido a que yo soy de los que falo que no como entrenadores, tenemos que ser capaces de ser pai, ser hermano, ser amigo, ser hasta en cierto momento ser palazo, como aquí en portugués, en busca de aquello de nuestros objetivos. Entonces usted tiene que ser un motivador. Llegamos esa crianza, yo gosto de hacer muchas brincaderas con ella, siempre estoy a brincar y siempre estoy tentando de que ella sonría, de buscarla, a que ella se incluya. Entonces, por eso es que yo falo en la parte de la planificación, donde a veces tenemos que hacer ejercicios donde seamos capaces de involucrar a todas las jugadoras y a través de un perfil lúdico ser capaces de si esa crianza llega a desmotivar, ser capaces de nos acercar a ella. Y si ese día la crianza, yo veo que la crianza es la que más problemas tiene, yo no puedo echarle a un cantiño. No, ese día yo falo para ella. Epa, vos hoy es la encargada del aquecimiento. Vos es la encargada de la oración. No, vos a partir de hoy, vos es la que va, ¿cómo llamamos? De hacer el alongamiento. Entonces yo trato de inculcarle algunas tarefas en ese momento para que ella sienta que tiene responsabilidad y tenga que se integrar, no colectivo, que tenga que echar aquel problema que ella llegó fuera. ¿Por qué? Porque sus compañeras están a precisar de ella a partir de la tarefa que ella va a desenvolver. Muito bem, muito bem. Na verdade, é mesmo por ali. É uma tarefa não muito fácil, mas, dado a idade na qual estamos a falar hoje, que o Denis trabalha, é muito importante ter a criança motivada, é muito importante ter a criança dentro daquele ambiente, só assim conseguimos tirar, vamos dizer, o maior proveito do trabalho que se está a fazer. Então, se ninguém mais tem nenhuma questão, eu dou a palavra ao Dene para então dar as últimas declarações, então as últimas... Se quer acrescentar alguma coisa e no que tem a ver com a sua apresentação, e depois então passo ao coordenador dessa chuma para fechar também com o que tenha para dizer e terminamos a nossa reunião hoje. Vai lá, Dene. Yo había preparado hasta un video con imágenes y vídeos de la jugadora por ser hoy en día de nuestro club. Entonces, para avisarnos a cada uno de nosotros, porque hoy nuestro club está a cumplir años, y para mí ha sido un orgullo muy bueno, gracias a José Doca, que me escogió para hacer esta palestra a los mismos días cuando nuestro club cumple 43 años. Y entonces,
ha sido muy importante desde ese día estar, aunque estamos en esta situación de confinamiento, tener esta interacción, porque así podemos debatir, podemos conocernos más, podemos hablar. Y lo otro que yo quería ya como modo de resumen, que a veces no tenemos que darle importancia a cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro rol. ¿Por qué? Porque a veces no, estamos trabajando con Bambi, con Infantil, Mini, llámese cualquier. Tenemos que intentar siempre dar de nos lo mejor, siempre lo mejor. Tenemos que tener tiempo para nos preparar. Yo falo mucho de ocuparnos y preocuparnos en aquella cuestión en la que estamos a desenvolver. ¿Por qué? Tenemos que ocuparnos de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ofrecer un mejor treino, una mejor planación, y tenemos que ocuparnos para que esas cosas consiguen a través del estudio. Tenemos que procurar información, tenemos que leer, tenemos que superarnos. No podemos ser aquellos entrenadores, no, yo sé todo. No, yo no preciso estudiar. ¿Para qué? Si el handebol es simple. No, no es así. Porque el handebol muda todos los días. Entonces tenemos que tener tiempo para invertir en nuestra formación. Porque ya he hablado mucho con vos, con Chuma. El handebol es nuestro negocio. Entonces como la herramienta de este negocio, tenemos que estar a la altura de aquello que se quiere, de aquello que el club espera de nosotros, aquello que los colegas esperan de nosotros. Entonces tenemos que invertir en nosotros. No invertir solamente en imagen, de vernos, de pasar una imagen bien bonita, bien fish para la persona o cualquiera. No, tenemos que tener tiempo de tirar un libro, ir al internet, de procurar información, asistir a aquellas palestras que dan. Siempre está a la procura de información. Porque solo así vamos a evoluir. Y si no evoluimos, nuestros treinos no evoluyen. Y si nuestros treinos no son evolutivos, los jugadores que estamos a entrenar también van a desenvolver. Entonces, yo falo resumiendo que no podemos ser conformes. No podemos ser conformistas. Tenemos que estar siempre a procura de aprender, de nos formar, para poder así tener la calidad y las condiciones. Vamos a cometer el error, es normal. Mas el proceso es ese. Mientras más error usted cometa, más enseñanza va a atingir. Era solo eso. Y una vez más, obrigado por vuestro tiempo. Nós é que agradecemos, Dene, mais uma vez, por a sua disposição e também por ter aceito o nosso convite tardio. Está mesmo de parabéns e muito obrigado. Sim. Boa noite. Sim, boa noite. Primeiro